Bueno, para analizar lo que fue el reportaje de Ciutat Morta y las consecuencias que este reportaje tuvo, es necesario ubicarnos en lo que era la Barcelona de la época, en la cual el movimiento Ocupa era un movimiento mitificado, con el apoyo de autoridades de diferentes ámbitos, con un apoyo social que se vertía también a través de los medios de comunicación, y esta fue la clave por la cual un reportaje muy parcial y con falsedades, como es el caso de Ciutat Morta, pues tuviera el éxito, el eco y la repercusión que tuvo. Bueno, como acabo de explicar, este documental en su momento fue emitido por la televisión pública catalana, y el origen del mismo hay que situarlo en un operativo de la Guardia Urbana de Barcelona que fue a cubrir una fiesta Ocupa. El servicio de la policía local se quedó fuera porque no hubo ninguna intervención directa. Sencillamente lo que sucedió fue que empezó a llegar allí muchísima gente, y en un momento determinado se produjo un altercado en el cual Rodrigo Lanza, que era uno de los que se encontraba en el colectivo Ocupa, lanzó una piedra que acabó dejando tetrapléjico a un policía local que todavía hoy es tetrapléjico y que todavía hoy se encuentra en esta situación tan terrible, ¿no? De inmediato se empezó a desencadenar una campaña en la cual, aprovechando unas declaraciones desafortunadas de un político que antes de tener conocimiento de los hechos hizo una rueda de prensa en la cual daba una versión errónea, luego durante el juicio se demostró que la versión real era la que había hecho la Guardia Urbana, pues organizar una campaña diciendo que se trataba de un caso de torturas policiales, que se trataba de un caso en el cual la policía había falseado pruebas, que se trataba en definitiva de un auténtico montaje policial, según decía el documental. También hay que tener en cuenta a la hora de valorar el éxito de este documental un hecho absolutamente trágico, y es que en la sentencia Rodrigo Lanza fue condenado por un delito de lesiones graves, junto a otras dos personas, también a penas de prisión. De estas otras dos personas, una de ellas era una chica que llegó a ingresar en prisión, aunque de inmediato se le dio el tercer grado, y posteriormente, desgraciadamente, se suicidó. Esta concatenación de hechos pues fue lo que dio lugar al reportaje de Ciutat Morta, que daba una versión absolutamente contraria a la actuación policial, estableciendo un hilo como consecuencia del suicidio de esta chica, cuando, tal y como me informó a mí la policía, se encontró en casa de esta chica pues una carta en la que explicaba que el motivo real de su suicidio era un desengaño sentimental. Pero todo esto en aquella Barcelona de la época, en la cual el movimiento Ocupa pues era un movimiento, repito, socialmente muy bien visto y que tenía el apoyo de determinadas estructuras oficiales, dio lugar a que se hiciera este reportaje, se emitiese en una televisión pública y tuviese el éxito que tuvo. Bueno, mi relación con estos agentes fue que yo formalicé en nombre de ellos un recurso de casación. Hay que explicar lo que sucedió en unas fechas casi inmediatamente posteriores a estos hechos, y es que en una discoteca de Barcelona hubo un altercado en el cual participaron estos agentes junto a otros agentes de la Guardia Urbana, en el cual una persona acabó detenida. Resultó que esta persona era hijo de un cónsul, y esta persona en un principio no interpuso ninguna denuncia. Todo parece indicar
que los sectores próximos a ese movimiento Ocupa, y especialmente personas muy cercanas a Rodrigo Lanza, se preocuparon de contactar con esta persona para que esta persona interpusiera 3 meses después una denuncia contra los guardias urbanos que participaron en ese incidente que se produjo en la discoteca. El juicio no lo llevé yo, en ese juicio yo no estuve, con lo cual poco análisis puedo hacer del mismo, pero el caso es que estos agentes fueron condenados. No obstante, cuando me vinieron a ver para que yo formalizase el recurso de casación, sí tengo que decir que hubo muchas cosas que me extrañaban, que realmente no me acababan de cuadrar en relación con el propio contenido de la sentencia. Iniciamos entonces una investigación mucho más profunda y vimos las conexiones que habían entre esta persona y las personas vinculadas al movimiento Ocupa, cómo esta gente habían contactado con él, cómo habían tenido influencia en el hecho de que se produjera la denuncia, y además algunas cosas ciertamente extrañas. Por ejemplo, vimos que varias de las testigos que en un principio aparecían, luego en el juicio no declararon. Yo recuerdo, conozco bien lo que es una casación por mi trayectoria profesional. Claro, sé perfectamente que una casación hay que respetar los hechos probados y que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, el aportar elementos nuevos, ¿no? A pesar de ello lo intenté. Por ejemplo, yo recuerdo un acta notarial de uno de los testigos en el que decía que a él le habían ofrecido dinero para que testificase de una manera concreta y determinada, ¿no? Recuerdo también a través de las redes sociales cómo esa persona que se decía que había estado en una situación tremenda, me refiero al del incidente de la discoteca, en una situación pues de una baja tremenda, pues era una persona que se dedicaba a las artes marciales y que incluso competía en ellas, y que de inmediato, un tiempo después de estos incidentes, pues había competido en artes marciales. El problema era que estábamos ante una casación y que la casación pues tiene un terreno muy acotado y muy vedado. El recurso no prosperó, y de ahí que yo haya dicho en muchas ocasiones que es de los casos que peor sabor me han dejado en mi vida. Tengo la conciencia profesional tranquila de haber hecho con ellos y por ellos todo lo que podía, pero no dejaba de ser una casación, y en la casación hay lo que hay y las circunstancias son lo que son, y se puede alegar lo que se pueda alegar. A mí, al paso del tiempo, lo que no me cabe la menor duda, o la convicción interior que tengo, es que realmente hubo un auténtico montaje contra estos dos funcionarios policiales. He mantenido con ellos contacto intermitente durante este tiempo. Sé que estuvieron 1 año en prisión. Sé que están inhabilitados hasta el año 2022. Sé que en la medida de las posibilidades han tratado pues de salir adelante en sus vidas. Y bueno, pues como dice el viejo refrán respecto a el origen, que es el lanzamiento de esa piedra, la persona, el guardia urbano que queda tetrapléjico, lo que se organiza, porque a mí no me cabe duda que se organizó y se orquestó una campaña contra estos dos policías locales, y la consecuencia final, que ellos acabaran ingresando en prisión, y todo desde el origen de la condena de Rodrigo Lanza, pues como dice el viejo refrán popular, el tiempo da y quita razones.